la oración y encomendamos al Señor. Ah, ok. Yo, sí, yo creo que es una manera de generar ya desde el principio un ámbito de encuentro, ¿no? Muy, muy bonito. Y te animo a que nos, que Claro. nos, que nos guíes. Ok, muy bien. Lo hacemos juntos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oremos, oh Dios, que instruís los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo. Ay, se me viene el portugués. Fazia que apreciemos rectamente todas las cosas según el mismo Espíritu y gocemos siempre de su consolación. Por Cristo, Señor nuestro. Amén. Amén. Pidamos juntos al Espíritu Santo que esté con nosotros, que guíe nuestro estudio, que abra nuestro entendimiento, nuestra inteligencia y nuestra voluntad para seguir lo que vayamos descubriendo poco a poco aquí. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el En el principio, ahora y principio, ahora y siempre, siempre, Por los por los siglos de los siglos de siglos. los por los siglos. Amén. siglos. Amén. Cristo Rey nuestro, venga a tu Venga reino. tu reino. Vir- Virgen prudentísima, María, Madre de la Iglesia, ruega Ruega por por nosotros. nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Bueno, pues empezamos. Empezamos con la primera, digamos, la primera sesión de lo que es nuestro seminario, nuestro encuentro. Y bueno, a mí me gustaría, la dinámica os la comenté un poco en un chat, os enseñé un poco la dinámica, pero si os parece vamos a llevar una metodología de trabajo que va a ser recurrente, va a ser leerse una parte de la obra que nos ocupa, ¿no? La mirada profunda del silencio de Dios, y luego un texto que recibéis como 10 días antes, pero es como un texto, digamos, pretexto, ¿no? Es decir, ya me he leído, ya llega ese momento en el que me he leído esa parte que he ido tomando mis anotaciones, he ido viendo aquello, pensando. Alguno me preguntaba, ¿es alguna, hay que escribir algo, hay que mandarte algo? Yo lo que os animaría es que cuando hagáis la lectura de esa parte previa que hacemos, bueno, pues que hagáis una lectura muy consciente, muy, muy, muy reposada y toméis vuestras anotaciones que os sirvan para luego hacer vuestras intervenciones en el propio seminario. El texto que yo os envío no deja de ser un texto pretexto o trampolín que une la lectura primera que habéis tenido con unas preguntas que nos retan a la reflexión ya y nos meten un poco en la reflexión previa, como si el seminario pudiese empezar unos días antes ya en la cabeza de cada uno, ¿no? Empieza a darle vueltas. Entonces, esa va a ser la metodología. Yo lo que voy a hacer aquí es hacer una introducción, un enmarque del tema que nos ocupa, enmarcar ese texto que hemos trabajado con relaciones, conexiones que hay con obras del propio profesor Pitas, con conceptos, con autores, un poco lo que nos trae ese texto a seminario, y luego abrimos un turno de intervenciones y reflexiones a partir de la pregunta que nos hemos planteado u otras preguntas que nos han surgido a partir de esa pregunta. La pregunta no deja de ser una reflexión muy amplia y la pregunta que en este caso nos ocupaba es una pregunta verdaderamente amplia, ¿no? Como para escoger las dos líneas, ¿no? Pero yo una vez que le dedicaré pues unos 35 o 40 minutos máximo a dar una explicación breve, enmarcarlo, y luego es muy interesante que cada uno de vosotros pues hacer su intervención, ¿no? Y con eso ir construyendo y profundizando en la obra del profesor, que es lo que nos ocupa, en concreto el nivel 4, ¿no? Dentro de esta obra, la participación y el acceso en el nivel 4. Si yo me extiendo más de la cuenta, alguno generosamente me puede decir, oye Luis, que te estás extendiendo mucho, y yo corto ahí, y porque sí me interesa, porque sois personas, todas las personas que están aquí, pues de alguna manera conocemos en mayor o mayor profundidad el pensamiento del profesor, pero lo conocemos, lo hemos leído, lo hemos reflexionado, lo hemos pensado y tenemos mucho que decir sobre ello. O sea, este es un lugar de encuentro dialógico, muy bien,
en el que el diálogo hace filosofía. Y la filosofía se construye intersubjetivamente, dialógicamente, hablando unos en un lugar de encuentro, ¿no? Alrededor, alrededor del tema y alrededor de la búsqueda de la verdad, como dice nuestro. Entonces, yo voy a hacer este primer encuadre en esta primera media hora, 40 minutos que tenemos ahora, en el que voy a conectar con una reflexión que hacíamos el primer día para pues, Cristina, que no pudo estar el primer día, que se fue por la más tarde, una reflexión que hacíamos que era por qué mm, el profesor a su obra, La mirada profunda y el silencio de Dios, que es la obra que nos ocupa, le pone un subtítulo que es una antropología dialógica. Pone en pequeñito en la edición de la Universidad Francisco de Vitoria, que la que yo manejo, que tengo por aquí, podemos ver, ¿no? Una antropología dialógica. Y no es baladí este tema, porque el profesor, muy kantianamente, sin ser el kantiano, ¿no? Pero muy kantianamente, eh, en su planteamiento se hacen las famosas cuatro preguntas, ¿no? Y cuando hizo su tesis doctoral, la metodología de lo suprasensible, que él dijo, mi tesis doctoral era una tesis doctoral sobre metafísica. Dice, pero yo terminé haciendo una tesis doctoral sobre metodología filosófica, sobre metodología de la investigación filosófica. Sin quererlo, con palabras textuales en conversaciones con él, ¿no? Yo sin quererlo me convertí en un metodólogo, con lo mal que suena esto, ¿no? Y a mí ya me suena, decía él, me suena mal la palabra, pero tuve que meterme primero con la metodología. Porque siguiendo la tradición filosófica, pues con su tesis hizo una tesis de tradición filosófica que puedo conocer, eh, que me cabe esperar, las preguntas kantianas, ¿no? Eh, que puedo conocer, que me cabe esperar, qué debo hacer. Entonces, cada una de ellas pues da explicación a la metafísica, a la ética, a la moral. Pero la última pregunta kantiana es, ¿qué es el hombre? ¿No? Y dice, pero sin duda, esa es la primera que hay que responder, porque si no respondemos esta, las demás no podemos acometerlas, ¿no? Entonces, en esa primera pregunta que él se hace por eso el texto que os ponía, ¿no? Para la lectura es la persona, el concepto que él entiende de persona, ¿no? Más que qué es el hombre, qué es la persona, es lo primero que se plantea él, y empieza su metodología. De hecho, su tesis doctoral, como sabéis, sabemos todos los que estamos aquí, es la famosa metodología de lo suprasensible, que se publicó luego en 2 volúmenes, que yo tengo el primero, que es el que lleva por título el triángulo, no sé si es el triángulo hermenéutico, la metodología de lo suprasensible, que en la primera parte, que falta aquí en este volumen, él hace todo un desarrollo, que es el famoso desarrollo por el que empiezan todas sus obras, en el que distingue los tipos de realidad. Y bueno, para empezar aquí tenemos que y empieza a hablar de las realidades, os acordaréis, porque las que habéis, si habéis trabajado la obra del profesor, veis que va cambiando la terminología. Empieza hablando de las realidades superobjetivas, de las realidades suprasensibles, de las realidades inobjetivas, de las realidades, luego da un salto conceptual en esta metodología que tiene de los círculos en espiral que llama él, en el que empieza a hablar del concepto de ámbito como realidad abierta. Él dice, hay realidades que son cerradas y realidades que son abiertas. Lo último, la última terminología más actualizada que él moviliza en sus obras, en la profunda, el silencio de Dios, ya no, bueno, habla de ámbitos, por supuesto, que es donde se estructura y apoya su ya, pero el concepto de lo abierto permea toda la obra. La persona como realidad abierta. Y eso es un posicionamiento filosófico fundamental. Porque lo de ámbito, eh, lo suprasensible, se puede confundir con lo exclusivamente espiritual o psicológico, tal, porque, por ejemplo, Karl Popper, un autor fallecido ya hace unos años, pero contemporáneo al profesor López Quintás, hablaba de los 4 mundos, ¿no?
Y habla del mundo biológico, del mundo psicológico, del mundo subjetivo, del mundo... Y se aproximaba a una conceptualización de, esta, de esto que se nos escapa, que va más allá de lo concreto, cósico, objeto, medible, mensurable, que tantas veces nos ha dicho el profesor. Por eso, cuando empieza a hablar de la persona, en esta obra, igual que en otras muchas, pero esta de una manera muy contundente, nos habla de lo abierto. Lo abierto es un término filosófico, es un concepto que merece, bueno, esto daría para 1000 tesis doctorales, ¿no? Pero que merece la pena detenerse en ello. En alemán, como los que sabéis alemán, más que yo seguramente, lo abierto es das Offenen. Lo abierto es un concepto que viene, esto es interesantísimo, viene de la tradición filosófica de Heidegger, Merleau-Ponty, Rilke. Rilke habla en sus poemas permanentemente de lo abierto. Y lo abierto es como aquello que permite desvelar, abrirse. En el caso de Heidegger habla de lo abierto como desvelamiento, como desocultamiento, aquella realidad que se está haciendo en apertura a la realidad, que permite que las cosas sean, no está cerrado del todo. Lo abierto es aquello que permite que las cosas sean, ¿no? Y curiosamente en esta obra nos empieza a hablar de la persona como lo abierto, con ese titulín, como dice nuestro profesor, un titulín, que es la antropología dialógica, y nos empieza a hablar de la persona como lo abierto, una realidad abierta en relación a las demás, y recoge en esa conceptualización toda una toda una tradición filosófica que la ha precedido, ¿no? Sí, está Rilke, María, y curiosamente empieza con el lenguaje. Esto siempre despista un poco. Dices, hombre, este hombre, yo la primera vez que leía a López Quintas, leí un libro que habréis leído, y si no os animo a que lo hagáis, que es La estética de la creatividad. Y la estética de la creatividad, el primer capítulo es el juego, el segundo capítulo es el lenguaje, el tercer capítulo, no sé si van por eso, lo simbólico. Entonces, es un libro sobre estética. Pero ¿qué moviliza en toda esa conceptualización? Otra vez el concepto del abierto. El juego es lo que permite interrelacionar las realidades, lo que le permite a la persona abrirse a los otros. El lenguaje tiene una frase que lo hablaba esta mañana, tenía una conversación con Antonio, que nos hemos llamado para ver qué tal estábamos en verano, y bueno, esto ponernos al día, y, y digo, esto lo he vuelto a releer yo, digo, esto es oro molido. Tiene una frase, que os la voy a leer, que dice, el lenguaje es el vehículo de las realidades abiertas. Esto daría, insisto, esto incluso daría para otra tesis doctoral. El lenguaje es el vehículo de las realidades abiertas, porque en el lenguaje el yo se abre y el tú se abre al yo. Y conecta con la tradición filosófica otra vez, Martin Buber, ¿veis? Y lo que le permite eh, acuñar otra de sus grandes afirmaciones filosóficas, que el hombre, la persona, es un ser de encuentro. Y en esa realidad de apertura al otro es lo que le permite estar constituyendo. Por tanto, el lenguaje es el lugar privilegiado donde se da este encuentro. Luego, más adelante, eh, tiene voy a leer una nota que he buscado de Buber, no creo, no está en el texto de, de La mirada profunda, pero está en una obra que se llama, eh, es la obra de Yo, tú, sí, precisamente Yo, tú, la obra de Buber, Yo, tú. Dice, mirad qué maravilla. El lenguaje no se halla dentro del hombre como un instrumento, ¿entendés? Como una mera instrumentalización, una técnica para comunicarme con el otro, sino que el hombre está en el lenguaje y habla desde él. Y aquí dice una maravilla, Buber, que está permeando la obra de López Quintas. El espíritu no está en el yo, sino entre el yo y el tú. Dice, no es la sangre que circula en ti, sino como el aire que respiras.
El hombre vive en el espíritu cuando es capaz de responder a un tú. Solo mediante su capacidad de relación puede el hombre vivir en el espíritu. Esto es de Buber, pero donde se nutre directamente el profesor, y además, a ver, habréis escuchado una anécdota que cuenta muchas veces la intimidad cuando él estaba en Múnich y descubrió por casualidad a un maestro de escuela que se llamaba Ferdinand Emner. Las obras de Ferdinand Emner, que no eran conocidas por prácticamente nadie, y él las tradujo y se fue a buscar las obras para traducirlas, Alfonso. Y tiene una, se llama Ferdinand Emner, era ni siquiera un académico, era un maestro de escuela que tenía un problema, tenía graves problemas de salud y permanecía mucho tiempo en la cama, postrado y tal. Y escribía de manera, porque también tenía un problema del habla escribía de una manera muy fragmentada, pero tiene una obra que se llama Realidades Neumatológicas. Joder, qué cosa más rara, neumatológicas. Y habla sobre el lenguaje. Y Ferdinand Lemner, en forma de fragmentos, de aforismos, poco conectados a veces, va estructurando toda una, digamos, una filosofía del lenguaje en la que el lenguaje se convierte en vehículo de la interrelación entre el yo y el tú, y el lenguaje como llamada del espíritu, como una llamada, eh, eh, en este caso, Dios, el creador, él era una persona profundamente creyente, y somos fruto de una llamada. Y esto sustancialmente esto no hay que, o sea, en la obra de López Quintas, esto está absolutamente imbricado, ¿no? O sea, cómo el lenguaje es el lugar donde yo puedo encontrarme con el otro y además el lenguaje es el lugar donde se da esa vida de la vivencia del espíritu, ¿no? Hay, por eso, para Alfonso, y no quiero entreteneros mucho con esto porque ahí está muy bien contado, ¿no? Pero para Alfonso es muy importante asentar que la persona es una realidad abierta, porque si no, no puede, no puede salir de esa contradicción. Esa contradicción que os planteaba en la pregunta, ¿no? Del seminario de hoy. ¿Cómo puedo salir yo de mí sin perderme y sin abandonarme y sin dejar de ser yo? Esta es una pregunta de la historia, vamos, la pregunta, digamos, clave de la filosofía de principios del siglo XX. Si yo tengo que encontrar con otras realidades, para conocerlas tengo que salir de mí, y en ese salir de mí pierdo mi sustancia personal. Y os pongo un ejemplo digamos, de, pues de bloqueo filosófico en ese sentido. Un bloqueo filosófico importante es lo que le pasó a Jean-Paul Sartre en el Ser y la Nada. Cuando uno lee el Ser y la Nada, eh, la filosofía del absurdo y el nihilismo al que nos aboca la lectura, ese planteamiento, es que el hombre está condenado a estar solo porque es incapaz de encontrarse con nada. Porque si se tiene que encontrar, tiene que salir de sí mismo, y en ese salirse de sí mismo se pierde, se abandona y deja de ser él. Si quieres mantenerte fiel a lo que tú eres, tienes que estar encerrado en ti. No, por tanto, para conocer los valores, esto no llega a decir Sartre, ¿no? Para conocer los valores yo tendría que salir de mí mismo, fusionarme con ellos, no sería ellos, no dejo de ser yo. Para conocer otras realidades tendría que dejar de ser yo. Y no rompe esa, digamos, aparente paradoja, que es la que nos plantea López Quintana. Dice, pero ¿cómo salva la paradoja? ¿Cómo puede el hombre encontrarse? Empieza a vehicularlo a través del lenguaje, la red abierta, sustantivamente el hombre se constituye en la salida hacia el otro y empieza a construir lo que denomina también otra expresión filosófica que tenemos de la historia de la filosofía clave, ¿no? Que la trae aquí el profesor como si se lo hubiese encontrado por ahí, pero tela, ¿no? La expresión.
nos habla del segundo mundo. Si lo habéis leído en el texto, el hombre tiene que construir ese segundo mundo. El segundo mundo también ese sería otro título de otra tesis doctoral, ¿no? Esto del segundo mundo en la historia de la filosofía del siglo XX, que viene de la tradición filosófica de los alemanes. Volvemos otra vez a Husserl, la fenomenología, volvemos a Merleau-Ponty, volvemos a Heidegger, que hablan de un terminajo en alemán que es como algo así como de difícil traducción, pero como todos estos términos alemanes muy, muy interesante, pues está lleno de ramificaciones, ¿no? Es el famoso Lebenswelt, que es el mundo vivido, el mundo experienciado, el mundo proyectado por la persona, el mundo como experiencia vivida, donde el hombre moviliza, la persona moviliza la intencionalidad, moviliza el proyecto, moviliza el sentido. Esto viene de la tradición fenomenológica del mismo Husserl. Acordad de aquella frase de Husserl tan manida, ¿no? De a las cosas mismas, ¿no? Su mensaje en Selbst. Hay que volver a las cosas mismas. Hay que volver a la vida. Hay que volver a lo que estamos experienciando. Un poco no voy a meterme aquí en historia de la filosofía, ¿no? Pero un poco esa reacción contra hegeliana, ¿no? De, oye, no todo es el espíritu, se diluye la persona en el espíritu, el hombre es vida, ¿no? Pero de alguna manera nuestro profesor va trenzando todos estos conceptos y nos habla del segundo, que es ese que la persona tiene que construir y darle sentido. Lo habéis escuchado en muchas conferencias cuando nos habla del famoso ethos, ¿no? El ethos con eta, ¿no? La segunda naturaleza de Aristóteles, de los griegos, ¿no? Que era, de ahí viene la palabra ética, ¿no? De construir tu mundo en relación y en apertura a los otros. Por eso es fundamental que para constituir toda su metodología filosófica y poder luego decir, oye, si la pregunta, un diálogo con el profesor, la pregunta clave es, ¿cómo es posible que yo pueda luego acceder al nivel 3 y al nivel 4 si no parto de la sustancial y radical, mm, o sustancial y radical concepto de la persona como realidad abierta, como realidad que se abre a los otros en una forma de apelación y respuesta, que esto viene de Buber, de Ebner, de los dialógicos, ¿no? Entonces, la paradoja, la aparente paradoja, la, la salva, la va salvando y la va articulando a partir de un concepto que lo trae en el texto y lo habréis visto, que es eso de realidad sustantiva y sustancia o sustancia relacional, ¿no? La persona es una realidad, es eh, eh, una sustancia relacional que tiene su propia constitución, su propia persona, pero que se autoafirma y se va definiendo en la apertura hacia lo otro. Y en esta apertura es donde se va constituyendo. Por eso lo de la eh, relacionalidad sustantiva o sustancia relacional que nos habla López Quintas. Y dice, claro, ¿cuál es el problema de la filosofía? Que la filosofía siempre ha empezado por lo mismo, hasta bien entrado el siglo XX, y sigue con ello, ¿no? En tratar a la realidad como si fuese una realidad cósica. Y empezamos a tratar a las realidades como si fuesen realidades cerradas, incluso la persona, incluso otro tipo de realidades. Y eso nos permite la apertura hacia ningún lado. Por tanto, la lógica, lo habréis leído en varias ocasiones, ¿no? Eh, la lógica de esas realidades cerradas es la lógica del nivel uno, que no nos permite comprender ni la realidad de nivel 2 ni la del 3 y por supuesto la del nivel 4. Son lógicas absolutamente diferentes. No, no inconexas, pero sí muy diferentes. Entonces, cuando se trata de explicar a la persona y su relación con los valores y su relación con la trascendencia, su relación con el espíritu desde la lógica del nivel uno, pues hace aguas. Por eso, el propio profesor se afirma como metodólogo, ¿no? Es fundamental. Entonces, de ahí nos pasa a establecer una serie de cuestiones que de características de la persona. Algún apartado lo habéis visto ahí, dice,
y merece la pena detenerse en ellas, ¿no? Dice, la persona se autoposee. Esto- Una persona se autoposee, se constituye en un yo, tiene conciencia de sí mismo, se puede distanciar del entorno. Incluso muchas veces el profesor nos decía, bueno, yo estoy frente de, puedo estar enfrentado, puedo estar distanciado. Yo soy diferente al entorno, no me fusiono con el entorno, soy diferente y me autoposeo. Y tiene conciencia de sí. Me autoposeo y dice, ¿pero cómo me autoposeo? Y aquí hay otra de las claves que este texto maravilloso del profesor nos ofrece. Se autoposee y vuelve a... Porque su lógica funciona, ¿no? Es pues eso, como si hubiera la sensación de que en su discurso va sometiendo a una prueba permanente a su método, ¿no? Y dice, pues voy a aplicar mi método. Dice, ¿cómo se autoposee la persona? En dos niveles. En el nivel uno, que es haciendo cosas, eh, ya haciendo acciones, trabajando, operando con el entorno, operando con los objetos, que esto viene lo digo para que los que les interese, viene del concepto aquel de Heidegger de de la técnica, el hombre como, el problema de la técnica en el hombre, como Heidegger también distinguía y le chirriaba de una manera de que estás operando en el mundo, estás trabajando, estás haciendo, estás instrumentalizando, medio para, función, instrumentalización, y así se va autoposeyendo y se va definiendo su modo de ser. Pero aplica su lógica de niveles y dice, bueno, pero hay una autoposesión del nivel 2 que es cuando estamos en relación y como parte del mundo. Como parte del mundo, haciendo proyectos, interrelacionando, intercambiando potencias, posibilidades, las potencias que tengo, las posibilidades, construyendo mi propia identidad en esa relación con el mundo. Y ese es un nivel de autoposesión que la persona se va constituyendo de una manera radical. Y además, tiene otra pepita de oro, tiene muchas pepitas de oro el texto, pero una de ellas es una frase en la que dice, bueno, el hombre se autoposee trascendiéndose. No es una autoposesión solipsista, conmigo mismo, de acumular, de tener, ¿no? Esa distinción, no es una distinción clásica del propio Marcel, Gabriel Marcel, cuando distinguiría entre el ser y el tener. El tener sería una autoposesión de tener, de nivel uno, y hay una autoposesión del ser, ¿no? Que es el que te trasciende y con el que trasciende más allá de tu propia constitución, ¿no? Y ahí es donde se abre la vida, ahí es cuando se conecta con la vida espiritual, ¿no? Cuando dice, oye, soy más allá que esta limitación, soy con el otro, con con un tú concreto, con un tú concreto, una persona, otro tú. Pero ahí se abre la vida del espíritu, que hace tomar conciencia. ¿Os dais cuenta yo creo que un poco la discursiva que va movilizando el propio profesor? Es fundamental, insisto, en que el hombre sea una persona realidad abierta y no cerrada. Porque si no, no puede ni conocer las famosas preguntas kantianas, no puedo conocer lo que no soy yo, no tengo conciencia del otro, el que me cabe esperar no tiene mucho sentido porque si yo estoy cerrado no puedo. Este es el problema del existencialismo francés, ¿eh? Este es el problema y el bloqueo del existencialismo francés, en cierta medida. Por eso aboca a la filosofía del absurdo, ¿no? Como hemos dicho. Eh, Hay un concepto que aquí no lo desarrolla, porque entendemos que no, claro, es que esta obra está pregnada de todo lo anterior, ¿no? Que es el de, pero lo cita, ¿eh? Lo cita y lo trae a colación, que es el concepto que entra en juego de personalidad, de Zubiri, que es la posibilidad de construir la persona. Yo soy un ser personal, por definición y sustantivamente, pero esa personalidad está eh, llamada a hacer el proyecto vital, ¿no? Zubiri, eh, en Naturaleza, Historia y Dios, que la publica en el año, no recuerdo muy bien, creo que la publica en el año 44 o 45, nos habla de la personalidad, del hombre que se proyecta, el hombre que proyecta que hace su proyecto de vida,
nos habla de la religación. El hombre no solo está ligado a la realidad, sino que está doblemente ligado. Hay una realidad, algo, otra, superior, que le liga doblemente a esa realidad. Eso se llama religación, que ahí está en relación con el término religión, por supuesto, claro. Estamos ligados doblemente a algo, a una llamada que nos trasciende. Pero ese proyecto lo tengo que estar construyendo. Y le construyo con el famoso segundo mundo, del que nos hablaba antes el profesor, ¿no? Por eso eh, hay una, si habéis escuchado al profesor, siempre que habla de Ortega y Gasset, habla un poco como para criticarle, ¿no? Nos da esa sensación que trae siempre Ortega para darle una, dirían los chavales, para darle un par de collejas a Ortega y Gasset, ¿no? Ortega y Gasset, pues tipo que es una delicia leerle, ¿no? Que escribía que era una maravilla, es el filósofo español del siglo XX, se fue a Alemania, estuvo allí con Heidegger, estuvo con aquella tradición filosófica. Es curioso, pero el profesor forma parte de la siguiente generación. O sea, hay una fotografía, lo digo como anécdota, a los que no lo hayáis pasado por allí, pero en la Facultad de Filosofía de, de la Universidad Complutense hay una foto en una de las aulas, la foto original que se hizo ahí en la facultad, está nada menos que Zubiri, eh, García Morente y Ortega están sentados allí los tres, charlando. Imaginaos la charla que tendrían los... Pero forma parte ya de esa segunda... Coges los jóvenes de aquello. Y Ortega, pues decimos, bueno, el hombre está en el mundo. Esto es de Heidegger. El hombre es un ser en el mundo. El famoso Dasein. Además, se hace siendo. También otro maravilloso término de Heidegger, ¿no? El Dasein, que es me lo preguntaba hoy mi hijo, y lo cuento como anécdota, dice, pero papá, ¿qué es el Dasein? Digo, bueno, a estas horas de la mañana, porque me debía estar leyendo por allí, y digo, pero ¿cómo el Dasein? Y le digo, el Dasein es el ser siendo y siendo consciente de que está siendo y haciendo y proyectando que va a ser y que ya ha sido. O sea, todo eso es el Dasein. Bueno, se queda ahí dándole vueltas y dice, bueno, me voy a dar una vuelta. Digo, bueno, si lo aclaras mal, me lo traes, ¿no? El Dasein es la persona siendo, haciendo proyecto, construyendo, siendo consciente de ese famoso del frase de Heidegger, ¿no? Del hombre es un ser para la muerte, y de bueno, se ha leído siempre como muy en negativo, ¿no? Es un ser que está abocado a la muerte. Bueno, pero eso te marca el modo en el que una persona está proyectando su destino, proyectando su vida. Pero Hannah Arendt, lo digo como anécdota, que es una filósofa que por lo menos aquí en España ahora está muy de moda, Hannah Arendt, es muy bonito porque siendo ya también Heidegger, viene de esa dinámica heideggeriana y tal, habla de que el hombre, la persona es un ser para la vida. Lo pone en positivo, lo digo no, pero es la existencia. El hombre tiene que proyectar su existencia. Tiene que abrirse a la realidad que le circunda para constituir su ser plenamente, ¿no? Y ahí Zubiri, o sea, os contaba lo de Ortega pues se va y está con Heidegger. Y os cuento una anécdota que a lo mejor me la habéis escuchado algunos de los que estáis aquí, que tuvieron una discusión Heidegger y Ortega, que fue muy, muy interesante. Está el propio profesor, la trae en sus libros, en las anécdotas, que fueron los famosos diálogos de Darmstadt. Darmstadt tuvieron unos diálogos sobre arquitectura. Entonces, Heidegger, Ortega, con su famosa frase de yo y mis circunstancias, y la segunda parte, que nos cuidamos de ella, pues si yo no las salvo, ellas no me van a salvar. O sea, pero si os dais cuenta, es un concepto muy negativo de lo que es estar en el mundo, ¿no? O sea, esto es inhóspito, en un lugar inhóspito que tengo que salvar y del que me tengo que proteger. No es un lugar al que me abro en un encuentro amoroso, como nos dice el profesor, para encontrarme con otro y constituirme con el otro, sino, oye, cuidado, estoy solo en el mundo y arrojado. Y el propio Zubiri maneja esa terminología, el hombre instalado, el hombre arrojado, el hombre religado e instalado o el hombre que está arrojado en el mundo, que viene del alemán también de Heidegger, Geworfen, ¿no? Usted está arrojado en el mundo. Ahora búsquese como pueda la vida.
Entonces, tenía una discusión y dicen, ¿qué es la arquitectura? Y claro, y siguiendo esta dinámica, el propio Ortega dice, bueno, pues la arquitectura es algo que hacemos, que llueve, están las inclemencias del tiempo, es muy, hace frío, hace calor, entonces, y nos protegemos. Hacemos una techumbre y así nace la arquitectura, porque el hombre se tiene que proteger. Y Heidegger le dijo que no. Heidegger dice, no, no, usted se equivoca, esos diálogos están publicados, son muy bonitos. No, no, usted se equivoca. El hombre no está arrojado en el mundo, el hombre está instalado. Y el hombre, primero, se encuentra con otro, interrelacionan, habitan, crean un proyecto, conviven y según la naturaleza de eso que han creado, así lo dan forma arquitectónica, constituyen una casa, un edificio. Primero habita y después construye. No primero construye y luego habita. Claro, aquí hay todo un posicionamiento también de lo que es el Lebenswelt y la construcción del mundo en la apertura al otro. Yo primero habito y luego construyo. No construyo y luego habito. Me ha venido a la cabeza ya el texto famoso, se llama habitar, pensar, construir, habitar, pensar. Bauen, wohnen, denken. Que son el texto de Heidegger, que te dice, oiga, no, ustedes primero habitan y luego construyen. Se des cuenta pensar en un templo cristiano. O sea, yo no os voy a contar ahora mismo mi tesis doctoral que va de esto, ¿no? De la arquitectura sagrada, pero podemos ver el modo en el que ha tenido, el modo en el que el cristiano ha vivido el habitar, que ha vivido la relación trascendente con Dios a lo largo de la historia en diversas formas arquitectónicas. Pues la estética de la creatividad el profesor explica muy bien. Desde la vivencia de la trascendencia como camino en el románico, y dices, bueno, pues la basílica, la forma de basílica, es la que más se plegaba al modo de existir del cristiano. Estoy en camino. El modo bizantino, el modo de la celebración, del encuentro con Dios. Oye, pues esto es otro modo arquitectónico más centralizado. O sea, se van viendo cómo a lo largo de la historia de la arquitectura, y en concreto la arquitectura cristiana, es muy evidente, ¿no? O sea, como recogimiento, como oración, bueno, hay mucho que decir, pero que viene a esto, ¿no? Primero se construye y luego se habita, sino que es al revés, ¿no? Entonces, el hombre, y ya por ir también no extendiéndome demasiado, el hombre se va autoposeyéndose a partir, y aquí moviliza el profesor el concepto de experiencias reversibles, ¿no? Que son fundamentales en su planteamiento. Yo con mis posibilidades y el mundo me ofrece posibilidades y yo movilizo mis potencias, ¿no? Y entro en encuentro, ¿no? Esa experiencia reversible, volvemos a la relación de lógica de yo-tú, pues me permite ir generando proyectos y construyendo esa. Esta apertura mm, es la que le permite al hombre participar en realidades valiosas más allá de él mismo. Entramos en el universo de los grandes valores, ¿no? La participación en el nivel 3 que le reservaremos para otra parte del segundo. Por eso, una de unas partes de este libro muy amplia, está, primero dedica a esa antropología filosófica, en la que dice, bueno, ¿qué es el hombre? Estamos trayendo hoy aquí. Y una segunda parte muy amplia está dedicada al valor, a los valores, el conocimiento de los valores. Porque la medida que esa apertura me permite eh, participar en otras realidades que me trascienden, que son los valores, ¿no? Entonces, aquí no vamos a tener los tipos de libertad y tal, pero la medida que la persona va adquiriendo un mayor tipo de libertad, no la libertad de maniobra, el nivel uno, sino la libertad de, de elegir a partir de una jerarquía, de tomar distancia, eh, el hombre se va afirmando más. En el nivel 2 se afirma más que en el uno, y en el 3 más que en el 2, y en el 4 más que en el. Por primera vez, bueno, no por primera, ya ha aparecido la primera parte del libro y tal, pero vuelve, porque va apuntalando el concepto de la mirada profunda, es como en esta obra, es como el bajo continuo en una obra de Johann Sebastian.
Bach, ¿no? Del barroco, el bajo continuo que siempre va sonando, ¿no? La mirada profunda resuena, el concepto de la mirada profunda resuena metodológicamente en todo el libro. ¿Por qué? Porque la mirada profunda pues es una mirada a la que nos llama el profesor diciendo, mira, vean más allá, vean la relación, vean la interrelación, vean la profundidad de la realidad. No es una realidad plana, no es una realidad pantalla, es una realidad dinámica, cambiante, en relación, que es difícil conceptualizar y se nos escapa entre los dedos cuando nos movilizamos con la lógica del nivel uno. Pero la lógica del nivel 2 exige ese pensamiento en suspensión, que es que nos abre mirada profunda. El pensamiento en suspensión es tener varias, varias realidades al tiempo, mirándolas, ¿no? En su alcance y probabilidad. No voy a extender más, os voy a dar la palabra. Yo sé, os he conceptualizado todo esto, hay muchas cosas por decir. Hemos empezado por la persona como realidad abierta. Por supuesto, termina el capítulo diciendo, sí, yo puede ser que no tenga una relación yo-tú con un tú particular, pero lo que es indudable e inevitable es que tengo una relación con el tú absoluto. Porque he sido, cogiendo a toda la filosofía de Federico, yo he sido creado por una llamada. Una frase la veo muy bonita, que el propio profesor en unos diálogos también nos en una ocasión. Dice, es que somos llamados a la existencia. Somos llamados a la existencia por el propio tú en mayúsculas creador, ¿no? Es una relación dialógica, es una relación de diálogo, de apelación a la que respondemos. Ahí se abre todo el camino del espíritu, ¿no? Pero incluso por nuestros padres, somos llamados a la existencia. Y somos llamados a la existencia por nuestro propio nombre antes de que existan. Dice, ya nos están nombrando en muchas ocasiones antes de que existan. En una apelación. Por lo tanto, yo terminaría leyendo un texto que me parece que es una preciosidad, que aparece en la página 127 de lo que habéis leído, por esta idea de que somos fruto de una llamada y es donde está la vivencia del espíritu, ¿no? Y por eso el tema de ser, constituirnos como realidad abierta, ¿no? Dice, Dios creó a las cosas mandándolas existir y creó a los seres humanos llamándolos a la vida. Su existencia consistirá fundamentalmente en responder a dicha llamada. Somos una palabra de respuesta, pues existimos en diálogo creador con un tú absoluto. Puede faltarnos la relación con un tú finito, que colme nuestra unión natural de diálogo, pero no podemos prescindir de la relación de encuentro con el tú del Dios creador. O sea, todo esto es, o sea, no solo Emner, ¿no? Pero es el ámbito dialógico en el que constitucionalmente se va definiendo la persona. Por ello, después de leer esto y dar explicaciones de cuestiones, eh, ante la pregunta, ¿y por qué empieza por el lenguaje? Eh, es que es ineludible, ¿no? El lenguaje es el lenguaje, espíritu, llamada. Eh, Gastón Bachelard, ¿no? En unas obras muy bonitas que tiene, eh, dice poéticamente, dice cosas, claro, es poeta, ¿no? Y poéticamente habitó el hombre, porque habita en el lenguaje y habita poéticamente. Y dices, bueno, ¿esto qué quiere decir? Son alambiques poéticos, tal. No, no, es que hay una trascendencia filosófica detrás muy, muy importante. Yo he llegado hasta aquí, ahora os daría aquí lo que habéis escuchado, de vuestras reflexiones, de la pregunta planteada al principio, eh, cómo la persona puede seguir siendo sin perderse, sin dejar de ser, como había otro parrafito, ¿no? Que os ponía de Buber, ¿no? Que en su propia finitud, el hombre habla de su infinitud, ¿no? Eh, en la lógica del nivel 3 y del nivel 4 esto puede ser complejo. En la lógica del nivel uno o soy finito o soy infinito. O estoy en lo finito o estoy en lo infinito. O soy yo o eres tú. O
Son dilemas, como nos dice el profesor. En la lógica del nivel 2, nivel 3, en el nivel 2 ya los dilemas, recordar, se convierten en contrastes. Y hay una polaridad ahí, pero que entra en juego. Siempre la figura geométrica que moviliza al profesor es la elipse, ¿no? Dice, pero es que la elipse no es como la circunferencia, no somos circunferencia, no somos una circunferencia con un centro. La elipse tiene dos centros que se interrelacionan, están en polaridad, están en movimiento. Bueno, pues abro el turno de intervenciones. Yo mi papel ahora va a ser daros la palabra que me vaya levantando la mano. Si hay que matizar alguna cosa, vamos matizando. Y si alguien quiere contestarlo, lo contestamos, pero estoy encantado de escucharlos ahora. Sí, Mónica, tienes la mano levantada. Gracias, Luis, por lo que nos has expuesto. Y es curioso que yo también destaqué este texto que leíste al final y lo destaqué porque yo ya tenía una duda desde antes cuando empezamos a estudiar sobre ese tema de la llamada y la respuesta, ¿no? Porque en el ámbito así, desde la fe, ¿no? Desde lo religioso, que yo estoy acostumbrada a vivir, ¿no? O sea, como consagrada. Entonces, siempre hablamos de un llamado y lo relacionamos directamente siempre con Dios. Y para mí siempre fue fácil de entenderlo desde ese contexto espiritual, una llamada de Dios y teniendo la fe. Sin embargo, ya para hablar con la gente que no cree y es más complicado, siempre hablas de lo divino, o sea, como que casi que lo más caras, ¿verdad? Así como lo divino, el más allá, tu creador y tal. Entonces, a mí me gustaría escuchar de vosotros, de ti, Luis, también, de cómo manejáis eso del llamado con un lenguaje filosófico, o sea, fundamentando el raciocinio en ese lenguaje filosófico, aunque ya sabemos que es nivel 4 y estamos hablando de lo espiritual, ¿verdad? La persona tiene que abrirse a esa realidad. Pero, en fin, eso. Si no es por ahí, el comentario me dices, ¿eh? Bueno, yo voy a intervenir, pero bueno, si queréis intervenir alguna, en relación a cómo os aproximáis a esto, tenéis la palabra. Yo creo que una de las claves está en este texto que traemos sobre la autoposesión, ¿no? La autoposesión del yo, de mí mismo, ¿no? En mi autoposesión mm, me trasciendo, o conecto con esa trascendencia. Hay algo otro que me trasciende. Quizá quien ha participado, porque claro, al final del raciocinio podemos decir que es lógica de nivel uno, lógica incluso de nivel 2. Bueno, el raciocinio entra en todas las lógicas, ¿no? Pero, pero hay una lógica en la que, hablando de la palabra, mm, nos quedamos sin palabras. Esto que decíamos el otro día a Cristina, ¿no? Que el otro día no pudo estar y le hablábamos de Wittgenstein, ¿no? Del famoso Tractatus Lógico-Filosófico, en el que después de no sé cuántas mil páginas allí de lo que es una lógica, ¿no? Estructural, racional, de lo que puedo conocer, cómo se conocen las cosas, tal, termina el último aforismo con algo absolutamente misterioso para la historia de la filosofía, que dice, de lo que no se puede hablar hay que callar. Y dicen, bueno, es que esto fue Heidegger, Wittgenstein, que se abrió en lenguaje López Quintal, podríamos decir que de repente se topó con el nivel 4. No lo sé, o sea, porque es un hombre con cierta sensibilidad, ¿no? Pero quizás es un tema bueno, con la estructura, digamos, de la explicación pues, religiosa, cristiana,
cristiano, tal, tiene claro, pero quizá la aproximación es a ese algo otro que no eres tú y te trasciende. O sea, ahí estás trascendido. Puedes entrar en el encuentro que no sabes muy bien. La persona con la que estás hablando con un chavalete, con una persona que es atea, que se considera atea, que hay un algo otro que te trasciende. Esa sensación de trascendencia, ¿no? Es y aquí el profesor vuelve a darnos alguna clave, ¿no? Es quedaría también para otra tesis doctoral, hablar sobre el anhelo de los niveles superiores. ¿Por qué tenemos anhelo de niveles superiores? Aunque nos consideremos ateos, aunque nos consideremos a no sé qué, a religiosos, pero la persona vive en un nivel de anhelo, de algo superior, de una trascendencia, ¿no? El propio, no sé, que no es, anhelo no es, no me sale la palabra ahora, pero no es, anhelo no es lo mismo que, no sé, no sé si recuerdo, no, pero no es querer hacia, con una fuerza interior que te lleva hacia. Desejar, ansiar. Sí, especie de deseo interno, de realización, anhelo, ¿no? Es decir, de saber que hay algo otro que no conoces, hay algo otro. Entonces, en clave de anhelo, en clave de participación, a lo mejor no lo puedes dar nombre. Por eso, también el propio profesor nos habla de la maravilla del lenguaje que permite dice, por eso, lenguaje espíritu, lenguaje espiritual, neumatológico, ¿no? Pues la realidad neumatológica de Ebner, dice, nos permite dar nombre a realidades que no son cósicas ni objetos. ¿Por qué somos capaces de nombrar algo? Es pura inventiva. Cuando dice, es que nombramos, un día decimos, es que es la bondad, es que esto se llama justicia, es que esto es unidad. Y son conceptos, y ahí estamos en conexión con el espíritu. La espiritualidad llevada a la relación, a lo relacional. Ahora, no me abro a la vida del espíritu, no me abro a la vida, por eso nos insiste mucho, ¿no? Que no me abro a la vida del espíritu desde el solipsismo de uno mismo, me abro siempre en la relación, en la llamada. Y ahí poder ir participando en niveles superiores de relación. Los valores, pero ya estás en la vida espiritual. En un momento determinado la trascendencia, Dios le dará forma a tu realidad. Es un tema también, eh, yo vuelvo a traer un poco el método del profesor, tal vez, y yo lo traigo también. A lo mejor no se conocen tanto por explicación, se conocen por participación. Las realidades superiores se conocen por participación, porque quedo inserto o me quedo inmerso, como muchas veces nos dice el profesor, en el campo de irradiación de ese valor. Y puede ser el valor de la unidad, ese valor de la unidad y en un valor superior, ¿no? No es tanto una explicación, a lo mejor digo, bueno, es como, ¿cómo hago yo para un joven, qué tal, qué es esto que nos pasa, para hablarle y convencerle de esto? Quizás sea por vía de participación. Es por vía de participa en esto. Es aquella frase que la trae en el libro, ¿no? Nos adelantamos, ¿no? Pero al final del libro aparece cuando le dicen una anécdota que cuenta, bueno, eh, ponte de rodillas y creerás en Dios. Y dice, bueno, esto desde la lógica del nivel uno es algo absolutamente mecánico, hombre, usted me está diciendo. No es un poco borreguil, ¿no? Yo me pongo de rodillas y por esto voy a creer en Dios. Y dice, pues no, usted pone, a contar la anécdota, dice, si usted se pone de rodillas, entra en el ámbito de acogimiento, recogimiento y posteriormente sobrecogimiento. Puede entrar en la participación de un ámbito superior a la suya, por una disposición corporal, por una disposición de corporal que viene de una disposición de espíritu. Lo digo porque
al profesor López Quintana muchas veces se la ha criticado de otros ámbitos filosóficos. Dice, bueno, es que su filosofía en el fondo se reduce todo a una ética, ¿no? Es una ética, es una especie de moral ética. O sea, y a partir de ahí usted, pero es que en esta, a mí no me parece, y le decía, no, eso es una transposición metodológica. Tan pronto está hablando de la realidad, como está hablando de la ética, como está hablando de la religión, pero aquí hay una de las claves, esta no es no es la metodología de los suprasensibles ahora, pero lo esboza la metodología del suprasensible y luego lo va desarrollando muchas horas. El conocer radica fundamentalmente en la disposición de apertura que yo tenga para ese conocer. Lo cual es una cuestión de actitud, ¿eh? Porque el nivel 2 para conocer las realidades del nivel 2 necesito actitudes propias. Para conocer las realidades del nivel 3 necesito actitudes propias del nivel 3. Claro que es una cuestión de disposición y de apertura. Retomando una vieja frase de Zubiri, es que con mi actitud, no la hice exactamente, ¿no? La hice más mejor filosóficamente hablando, ¿no? Pero dice, con mi actitud yo permito que la realidad se despliegue en toda su riqueza. Y es una cuestión de actitud, de aproximación. Si yo tengo una actitud soberbia, hay ciertas realidades que voy a quedar eh, eh, desconectado de ellas, o no voy a entrar en conexión, o no voy a conocerlas. Porque es una cuestión de actitud. Es decir, si usted se pone en actitud reverente, está en actitud de acogimiento. Dice, el acogimiento es de nivel 2. Dice, el sobrecogimiento de nivel 4. Esta es otra de las maravillas de lenguaje de nuestro profesor. Dice, en el nivel 4 será el sobrecogimiento. Vuelves a ser ligado por una realidad superior. Es una cuestión de aproximación a ese tipo de realidad. Si no, no voy a permitir que despliegue toda su riqueza. Voy a tratar de imponer, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo se aproxima al conocimiento ese del nivel 4? Es una cuestión de actitud y se construye, y si digamos pedagógicamente, ¿cómo se hace esto? Cuando salen nuestros pedagogos, si le llamásemos pedagogo nos reñiría, pero cuando sale en su vertiente pedagógica, todos sus textos están teñidos de haga usted participar a los jóvenes en cuestiones valiosas, incluso en el aprendizaje de un instrumento musical. No le dé usted a un niño un instrumento musical malo. Pero bueno, está empezando, no sé qué, bueno, con eso puedo tocar. Bueno, no, tráigale el mejor que pueda, porque es valioso en sí mismo. Y que entre en juego y en relación con una realidad valiosa, que participe en ella, que participe del encuentro. Y esa participación, hay una parte del libro que viene después de esto de los valores, ¿no? Que es uno de los círculos, bueno, también es un continuo, que son los círculos virtuosos. Estos son los círculos virtuosos que se van desplegando en la participación. Por eso la lógica discursiva conceptual pues, no nos funciona en el nivel 3 y el 4. Nos la puede explicar, como estamos haciendo ahora estamos hablando, estamos pensando, estamos dialogando, estamos deduciendo, nos puede dar explicación, pero realmente entrar en relación con esos niveles va por vía de participación. No sé si Jerusa querías, y luego Cecilia, tenéis la mano levantada. Olá, professor, gracias. Mm. Sí. Entonces, yo voy a hablar despacito porque hablo un portuñol. Eh, para mí, la característica de ser sustante del ser humano que se despliega, se va configurando la vida y su entorno fue la parte que más marcó para mí, porque este segundo mundo está diferenciando las personas que con su livre arbítrio
van correspondiendo, respondiendo às chamadas que recebem. Esta frase de Santa Catarina, el hombre se convierte en aquello que ama, eh, para mí es muy importante porque muestra cómo es el proceso de maturación humana, que es una decisión propia, que una persona puede pasar toda la vida estagnada, parada, num solipsismo, numa situação de pobreza humana, ¿sí? Eh, é isso que habla aqui, e eu pensando e refletindo sobre, recordei a passagem bíblica de Esaú e Jacó, que são hermanos, nascem gêmeos, né? E Jacó rouba a primogenitura, sim, de Esaú, com um plato de, não sei como dice em espanhol. Lentejas. Isso. Então, eu me enterei que Jacó, quando luta com Deus, ele vai configurando sua vida por su ideal. Y su hermano, que tendría la condición física de la primogenitura, la pierde, y Dios permite esto porque su hermano no corresponde, no responde a la llamada que tendría. Entonces, Jacob responde, lucha con Dios por este lugar. Entonces, não sei se eu me fiz entender se está correta minha análise, pero foi o que me ocorreu pensar disso, ¿sí? Muchas gracias, Jerusa, pues muy interesante porque traes un tema que es muy importante y yo le he pasado así muy por encima, que es cómo la persona, en la medida que se abre a la realidad, va ganando grados mayores de libertad. Una libertad más auténtica en el nivel 2, pero todavía mayor en el nivel 3 y, por supuesto, en el nivel 4. Que no es una libertad de nivel 1, en términos López Quintas, que sería libertad de maniobra, ¿no? Que es la que prácticamente compartimos con los animales. Es decir, yo puedo coger esto, tener libertad de movimiento. A medida que más el profesor lo condiciona a la apertura y lo condiciona a la posibilidad de ganar distancia del entorno. Y él insiste en muchas ocasiones en este texto, la persona no está fusionada. Y a esta distancia, la tradición filosófica de principios del siglo XX nos decían, es donde se constituye el espíritu. La distancia con el entorno, la capacidad de ganar distancia. El hombre es espiritual porque gana distancia. Que luego, en otras obras, López Quintana habla de la distancia de perspectiva, el triángulo hermenéutico cobra un protagonismo clave el concepto de distancia, pero porque es lo que nos permite elegir en función de un ideal, en función de, de un propósito, de un sentido, ¿no? que vehicula nuestras decisiones. Y ese se va ganando en la interacción que se hace con el entorno. Ese libre arbitrio, claro, a usted le da la posibilidad, usted puede hacerlo o no hacerlo. ¿Por qué no lo ha hecho? Porque el hombre es libre. Te diría San Agustín, hombre, Dios es infinitamente, el argumento teológico, ¿no? San Agustín te dice, Dios es infinitamente bueno, perfecto y tal, y el hombre lo ha dotado de libertad. En este dotarle de libertad, él tiene la posibilidad.
la dota de libre arbitrio. Y ahí es donde se va decidiendo, ¿no? Es muy interesante porque ahí es donde el profesor dice, oye, el mayor grado de libertad, ¿no? Pone ejemplos muy bonitos en el libro, ese, eh, pues de ese padre, ¿no? Que es ese episodio dramático que cuenta en Auschwitz, ¿no? Cuando van a fusilar allí a una persona y da un paso adelante otro y dice, no, no, fusíleme a mí que este es un padre de familia, fusíleme a mí, no, que este es un padre de familia y no me cambio yo por él. Es un acto de libertad absoluto, ¿no? Es un acto de libertad está trascendido, ¿no? Esa esfera. Por eso, y volviendo a la reflexión anterior, si os dais cuenta, en el libro no os perdáis, o sea, lo estáis leyendo y lo habréis leído, pero yo os animaría a hacer un pequeño ejercicio, que es todos los párrafos y partes que tiene el libro que el profesor trata de hacernos participar en un ámbito. Hay como una lectura doble. Hay momentos en el que en su lenguaje filosófico cambia y se vuelve un lenguaje poético. Fijaos, ir leyéndolo y cuando cuenta estas historias, entra el profesor narrador, y eso lo dije en una ocasión, digo, es que usted sin darse, no sé si se dará cuenta o lo hace conscientemente, pero escribe en varios registros. Si quiere hacernos participar en el nivel 3, escribe con lenguaje de nivel 3, ¿eh? Y si quiere hacernos participar en el nivel 4, escribe con lenguaje de nivel 4. Y ahora se vuelve absolutamente poético el lenguaje. Se esencializa, se vuelve poético. Ir fijando, sobre todo en las anécdotas, en lo que cuenta. Bueno, ahora, ¿por qué no está hablando? ¿Por qué no está haciendo un discurso filosófico? De repente cambia el registro, que dice, la niña se aproxima con un pan en su mano y dice, bueno, esto de qué me está hablando. Es muy interesante también hacer ese ejercicio, ¿no? Bueno, tenemos aquí varias manos, Cecilia y luego Victoria. Sí, Cecilia. Bueno, pues gracias, muchas gracias a todos porque esto es muy, muy rico, la verdad, un regalo para empezar el año. Muy sencillo, compartir un poco la experiencia en algunos itinerarios formativos, hablando de la vocación, ¿no? En la universidad, que es un tema que se trata ahí mucho. Y yo lo relaciono con dos frases que a mí me llamaron mucho la atención de este texto que tú mencionaste, ¿no, Luis? De ese autoposeerse trascendiéndose, me ha parecido sumamente evocador, ¿no? Y luego la del somos el tú de Dios, ¿no? Esas dos cosas juntas. Y me hacía, bueno, lo relacioné ahora que escuchaba a Mónica en su pregunta, en su reflexión, un poco como, y os comparto algo que a mí me ha ayudado mucho y me sigue ayudando, ¿no? En los acompañamientos formativos, cómo acompañamos a los alumnos o a los adultos, dependiendo del programa, ¿no? Primero en un nivel de cómo soy, ¿no? Cómo soy, y es quizá más un nivel 1 o 2, en lo que puede hacer, en lo que hace, en lo que le gusta, en lo que le bloquea, en lo que tal, ¿no? Es un nivel más cognoscitivo, pseudo-psicológico, porque no entramos en grandes cosas, tal. Y de repente en el itinerario que dura un año, damos un salto y decimos, ahora vamos a hablar de quién eres tú, ¿no? Ahora vamos al quién, al tema identitario, y lo hacemos, y el descubrimiento del quién soy yo, lo hacemos en diálogo con la realidad. De qué manera la realidad, desde que tiene uso de razón, o sea, desde su infancia hasta el momento en el que lo tienes delante, le ha ido reclamando a su núcleo más puro, por así decirlo. Se hace como una abstracción de todo lo que sabe de cómo soy, se dice, eso ahora lo vamos a dejar fuera y vamos a intentar que dialogues desde tu nivel más puro, incluso cuando tenías 2 años, y la realidad te interpelaba a través de tus padres, luego tus profesores, luego tus amigos, luego y entonces va empezando a conectar con un nivel identitario muy profundo, muy puro, que ha dialogado siempre con la realidad y que le ha llamado a salir de sí. Y decimos, bueno, pues esto podría ser, porque si hablamos de jóvenes, ahí están discerniendo a qué les llama la vida, desde quiénes son en un nivel muy puro, más allá de sus habilidades, porque no es un tema de habilidades, es un tema esencialmente vocacional, ¿no? Y entonces les introducimos el tema de
Bueno, y dos cosas. Uno, la realidad me llama y me llama a desplegarme en ella lo que yo soy, en un nivel súper identitario. Y entonces decimos, bueno, pues eso es la vocación. Y cuando la despliegas en la realidad, eso es la misión, ¿no? Y un paso más, si se puede, respondiendo o comentando el tema, dices, bueno, resulta que esto, pues les ayudas de hecho, esa mentoría o ese acompañamiento, esa parte se llama el don. Dices, bueno, esto no te lo diste tú. Muchas cosas aprendiste, te las enseñaron, eso es en otro nivel. Pero esto, de lo que hemos hablado en estos 60 minutos, se da cuenta de que lo ha recibido, de que es un don de otro. Por tanto, la referencialidad, por eso digo la autoposesión sería un poco lo primero, pero la trascendencia, ¿no? Uno se autoposee, es decir, identitariamente comprende quién es cuando sale de sí en relación a otro que le dio eso que es, ¿no? Bueno, algo así, vamos a decir, ¿no? Lo he dicho muy rápido, pero y ese tú de Dios identitario, porque somos un tú de Dios, me parece poderosísimo y bueno, cuando he encontrado, hay otros autores por ahí que, más en antropología teológica, que hablan mucho de esto y me encanta, ¿no? Porque eh, y entonces, bueno, pues esa, esa, esa manera de plantearle a la persona, porque eso también lo trabajamos con adultos que ya tienen una vocación o un estado de vida, y de repente le dan una vuelta de tuerca a su orientación vital, en clave identitaria, más allá de todo lo que supieron hacer, no supieron hacer, o de lo que hacen en su multinacional o donde esté. Y de repente se encuentran desnudos de todo lo que... Y conectan con ese quién soy yo, que me ha sido dado y que siempre, digo, te das cuenta que siempre has sentido llamado a dar eso gratuitamente a la realidad que te lo reclamaba. Es una cosa sumamente poderosa, ¿no? Y me ha recordado estas dos cosas, ¿no? El autoposeerse trascendiéndose, porque si no queda muy, muy abortado la autoconciencia, pero es una dinámica que se da así. Yo la he visto. O sea, esto que acabo de leer estos días del profesor, yo lo digo, wow, yo lo he visto físicamente, esa dinámica, ¿no? Sí, no, es Eh, bueno, no, muchas gracias, Cecilia. Es a compartir eso, sí. sí, sí. Gracias por compartirlos, esa apertura al otro, ¿no? Como y apertura a la realidad, ¿no? Ajá. Zubiri nos decía que la realidad, esto que es una frase muy manera, la realidad se impone, ¿no? Pero decía, la realidad es imponente e impelente y apelante. O sea, hacía estos Ujú, juegos que hacía el de palabras, ¿no? Que no son juegos de palabras, conceptos filosóficos muy profundos. Y la realidad permite ese despliegue, ¿no? Y ese despliegue en el diálogo que uno establece con ella. Pero ujú, depende de la actitud. Y ujú, además, siempre en la relación dialógica, ¿no? Yo me estaba acordando ahora me ha venido Ortega escuchándote a la cabeza, que, que decía, Ortega tiene una frase por ahí, dice, bueno, somos peludos Robinsones en su isla, ¿no? O sea, el amor es un canje de soledades. O sea, tiene estas frases que lo hemos escuchado a veces al profesor, que tanto la ha criticado, dice, porque claro, es el solipsismo existencial, ¿no? Dice, no, pero es ujú, una apertura, no. Y yo una vez hablando también con el profesor, digo, bueno, pues sí que el peludo Robinson de Ortega, o sea, hasta tuvo un momento determinado que inventarse a viernes, ¿no? Porque os acordáis de Robinson Crusoe, estaba en la isla, en un momento determinado aparece viernes, ¿no? Porque que ni poéticamente se sostenía que estuviese solo, ¿no? Que tiene que inventarse alguien con quien hablar, ¿no? Y que le llama a estar con él. Por eso salir del solipsismo vital hacia la realidad, hacia el otro, que lo comentaba al principio de la sesión, ¿no? Sartre no lo salva. Sartre dice que no puede conocer los valores porque deja de ser él. Y la actitud reverente, la falta de actitud reverente frente a la soberbia, ¿no? Que decía Santo Tomás, dice, todos, absolutamente todos los males de la humanidad que son por la soberbia. No hay ninguno que no sea por la soberbia. No sé si lo decía así exactamente, pero una de esas, porque ya algunos intuían, ¿no? Que esto es, oye, no puedes acercarte imponiendo, ¿no? La realidad tiene mucho que decir. Y ahí te va a decir cosas. Victoria, te tenemos ahí, se nos va acabando el tiempo, no quiero dejaros sin hablar.
Sí, yo voy a ser muy breve. Bueno, primero de todo, darte las gracias, una maravilla escucharte y poder compartirlo con todos. Y al hilo de lo que, de lo que decía Jerusa, a mí lo que más me ha conmovido, lo que más me llega de todo el planteamiento del profesor es todo lo que deja en manos del ser humano. No es lo mismo ser arrojado a la existencia y tener que soportar la vida, los embates del destino de forma penosa, que yo esto lo observo todos los días en mucha gente, cuando hace un relato de su vida, qué tal está y nos cuenta pues todo lo que le sucede, parece un poco como que uno tiene que soportar estoicamente lo que la vida le va poniendo encima y cuando llega a una determinada edad ya no puede más, ¿no? Eh, Sin embargo, el profesor yo creo que insiste muchísimo en la capacidad que tenemos para crear nuestra propia vida, más allá de las circunstancias que nos llegan, que son a veces, bueno, pues eso, llegan y son impuestas, pero el ser humano tiene muchísima capacidad para crearse como persona, para crear su vida y para crear su mundo, ¿no? Y a mí esto me parece fundamental. Huyendo de todo determinismo, claro, que al final asfixia al hombre, porque el hombre tiene esa necesidad de trascendencia y cuando se hacen planteamientos, pues, vamos, de ese tipo, que yo los he recibido por grandes profesores de universidad, pues, sobre todo de la Carlos III, el hombre es arrojado a la existencia y en su incertidumbre, en su angustia, crea un asidero psicológico que son las creencias religiosas. O sea, es que ni siquiera hay como una posibilidad de que en algún momento el hombre llegue a ninguna plenitud ni aquí ni allí, porque no hay allí. Y luego otra cosa que he leído del profesor que también me ha gustado muchísimo y que creo que es importante en los tiempos en los que vivimos es el momento en el que explica lo que es disiparse. Cuando él dice que disiparse, o sea, nos disipamos cuando nos abrimos a realidades de bajo valor o sin valor y que esto al final lleva al empobrecimiento de la vida humana. Y yo pensé en nuestros jóvenes, ¿no? Ahora mismo hay muchas realidades a las que están abiertos, pues a veces las redes sociales, eh, en muchos ámbitos que al final se está demostrando, nos están empobreciendo muchísimo. Y si el lenguaje es tan importante, Wittgenstein lo decía, ¿no? Así es mi capacidad de expresión, así es mi mundo interior. La capacidad de expresión, de, la riqueza del lenguaje de los jóvenes es cada vez peor y hay cada vez más, se da cada vez más este fenómeno de disipación. Eso también me ha hecho pensar muchísimo. Solo eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. La verdad que los tres aquí temas interesan. Mira, estaba acordándome de tenía aquí una anotación de Zubiri y de lo que anota al margen me regaló en una ocasión el profesor el libro Naturaleza, Historia y Dios de Zubiri, y ya que estaba anotado por él, el libro. Tenía así anotaciones suyas de que lo había trabajado. Esto es muy interesante porque mirar, escribe Zubiri, dice, en relación a esto que dices, ¿no? El hombre, en lugar de limitarse como animal a conducirse en un ambiente, tiene que realizar su propósito. Y si no, se malogrará y esbozar un proyecto para sus acciones. O sea, puede relacionarse en el ambiente. Y pues esto lo escribe Zubiri, puede relacionarse en el ambiente. El animal tiene ambiente, el hombre, la persona tiene ambiente, pero el hombre se relaciona con ámbitos, y entra en relación con ámbitos, no con ambiente. Estoy una vez con una discusión con los arquitectos que esto les costaba un montón, lo del ambiente y el ámbito, ¿no? El ámbito es la trama de interrelaciones, de nudos, de relaciones, de entrar en relación con lo valioso, como nos decías ahora, ¿no? Victoria, dice, pero el animal tiene ambiente. Dice, tú tienes que relacionarte con él, pero en forma de proyectos, con intencionalidad, con participación en lo valioso. Pues luego añade Zubiri en este textito. Dice, cuando los proyectos se convierten en casilleros y cuando los propósitos se transfiguran en simples reglamentos, el mundo se desmorona. Porque su instrumentalidad se convierte todo en tabla rasa, ¿no? En uso. Los hombres se convierten en piezas y las ideas se usan, pero no se entienden. ¿Y sabéis lo que escribía el profesor ahí en rojillo así?
Víctor Boni, de cualquier manera, dice, esto es el desarraigo, que es la desconexión con esa realidad valiosa. Esto es de haber hecho tabla rasa. Son textos que parecen muy antiguos, pero muy contemporáneos. Es decir, cuando las cosas pierden el anclaje y cuando todo se convierte en pantalla. Pensar, la realidad pantalla. Esto es muy interesante. Una realidad convertida en pantalla, autorreferencial, sin profundidad. El profesor distingue la imagen de la forma en sus tratados de estética. Dice, la imagen es profunda. Dice, la forma, no. La imagen tiene una profundidad. Dice, si todo lo estamos reduciendo a pantallas, todo lo estamos reduciendo a inmediatez, a poca capacidad de parar, de pensar, de reflexión, y todo eso va, incluso lo traías ahora, Victoria. El otro día leí un artículo en el que fisiológicamente se está diciendo que el cerebro de las personas es más pequeño ya que el de unas generaciones anteriores, y menos funcional en muchos aspectos. O sea, el embotamiento no es poco, ¿eh? Y todo por una nivelación por lo bajo. Esto ya el profesor nos está hablando con su famoso proyecto Líderes en el año 89. Las redes sociales, que no había nada de esto, todavía, cuidado con nivelar por abajo, por lo que no tiene valor. Porque nos invita, o sea, igual que decíamos hace unos instantes, que el conocimiento del nivel 3, el 4, el 2 se da por participación no valioso, el del nivel 1 se da por participación en lo que no tiene valor, en lo que tiene instrumentalización, valor de uso. Ya está, pero ese es el único valor que tiene. Si lo reducimos todo eso, cuidado. Bueno, estamos casi en el tiempo. ¿Hay alguna palabra más, alguna intervención? A mí me gustaría, Luis, si me permites, antes de que terminemos, dado que el lenguaje es tan importante, según tú has comentado que el profesor afirma, ¿no? Y yo creo que es así. Cuando hablas del término autoposesión, el término poseer es claramente un término de nivel uno. Yo creo que instalarse en el nivel 2 sería desposeerse, no autoposeerse, diría yo. No sé, esto es un tema que a mí me llena un poco de perplejidad, ¿no? A mí, ahora que lo comentas, Antonio, yo cuando estaba leyendo estos días atrás y al leer autoposesión, bueno, mira, vamos a preguntar al profesor, se lo vamos a preguntar, así que nos dice. A lo mejor nos echa de casa. Bueno, no, venís a verme y venís con esto de la autoposesión, pero a mí me chirriaba un poco. Yo creo que forma parte de esa tradición filosófica del hacerse cargo, ¿no? De Zubiri, yo creo que la autoposesión sería traducido como hacerse cargo, ¿no? O ir tomando conciencia de sí, Elevar la conciencia sería, o sea, claro. llegar a un nivel de conciencia que te Oye, permite instalarte en el nivel 2, suponiendo que el nivel uno es un nivel de baja conciencia, ¿no? Es el nivel habría del que, ego. habría que indagar, pues ahí hacerse una línea interesante, habría que indagar de dónde sale ese término autoposesión, ¿no? Como- Porque luego los párrafos siguientes empieza a hablar de la toma de conciencia, ¿no? Ujú. De la toma de conciencia, no conciencia, pero sí una toma de conciencia y luego habla de la voz de la conciencia a renglón seguido, ¿no? Y ahí en esa autoposición aparece la voz de la conciencia. La voz de la conciencia, sin lugar a dudas, va en relación a lo que comentas tú como conciencia, ¿no? Ser más consciente de tú mismo, de ti mismo, de tu realidad sustantiva, de tu ser en el mundo, hablando heideggerianamente, eso es una conciencia, que es lo que te va haciendo estructurarte, ¿no? Pero habla de autoposeerse, pon el término ahí, es como una toma de... Sí, vamos a indagar de dónde, Bueno, pues dónde viene. el miércoles se lo preguntamos, ¿no? Sí, sí, vamos a verla allí y nos dirá, bueno, ¿con qué cuento me Y venís? que sea lo que Dios quiera. Nel testo habla que não é autoposser-se, sino apoiar-se em algo valioso que nos dignifica. Ele habla que não é o término adequado para os níveis superiores. Mm, Acá, pero yo no tengo la página, pero es el título La integración de vertentes.
Ali habla que no es el término adecuado para el nivel 2, cuando habla de Colby. Mira, dice, mira, en la página, bueno, en esta edición, la edición de la expositoria, dice, se autoposee en el sentido de que constituye un yo y puede distanciarse del entorno, ponerse enfrente de todo, incluso enfrentarse a cuanto existe, sentirse dueña de sus pensamientos y sus actos, tomar decisiones, considerarse responsable y asumir esa responsabilidad, y tener conciencia de sus actos y de su rectitud o su incoherencia. Pero al ser persona, un ser relacional, no conviene aplicarle el verbo autoposeerse por su afinidad con el afán posesivo del nivel. Él lo matiza. El hecho de tener conciencia indica que la persona ostenta una condición personal. Sustituye en este párrafo el autoposeerse, pero está hablando de tomar conciencia, de responsabilidad, por el hecho de tener conciencia. ¿Qué página es esa, Luis? En esta edición es la 109, y el capítulo es las características, la edición está pero vamos, en este es el 109, Sí, y para los que no tengáis esta edición, el párrafo A, característica sí. de la persona, ¿no? Los que tenéis es número, es el, como decimos, el número 4, características de la persona. Sí, sí, no, ahí claramente lo dice, vamos. No conviene aplicarle el verbo autoposeerse por su afinidad con el afán posesivo de nivel 1. Bueno, Claro, pues esto yo lo he leído, pero no me acordaba que lo había leído. claro, ¿sabes lo que pasa? Que luego lo vuelve a traer y pues luego más adelante, matización de algunas de las condiciones de la persona. Dice, de lo antedicho se desprende que la persona se autoposee trascendiéndose. Pero luego ya empieza a hablar de la vida espiritual de nivel 2. O sea, él matiza que no está bien utilizado ese término, pero bueno, le sirve para decir que esto es otra cosa, claro. Bueno, pues son las 8:30 aquí en España. En Brasil, no sé qué hora tenemos, son 5 horas menos, ¿no? Las Son las 3:30. 3:30. 15:30, ajá. Bueno, pues vamos a ir cerrando la sesión. Primero me gustaría, antes de cerrar, daros las gracias por estar aquí y vuestra participación y vuestras intervenciones. Yo creo que ha sido grabado y creo que hay contenido valioso como para luego desarrollarlo. Y en primer lugar, gracias. Y nada, os voy a enviar estos próximos días, pues en la que será la 139 a la 179, sobre el valor de la unidad, de la participación en los valores, pero os lo enviaré también por escrito, o sea que ya os indico la 139 a la 179, pero que es la edición esta que tengo aquí, que yo creo que tenéis otras ediciones también por ahí, pero sería la que va de la página 103, el ascenso al nivel 3 y el ideal de la unidad. Es como el capítulo 7. Y luego el valor de la unidad vista como el ideal de nuestra vida. Nos vamos a centrar en el ascenso al nivel 3 y al valor de la unidad, que es como el valor de, como sabéis, en terminología de nuestro profesor, pues esa clave de bóveda de los valores, ¿no? El valor de la unidad, el que se estructura en valor, verdad, belleza, justicia, y la unidad es el que les... Entonces vamos a dedicarle una sesión a esto de la participación en el nivel 3, cómo que se moviliza, que no, qué matices tiene, y os enviaré una preguntita con un párrafo. Bueno, antes de terminar, si queréis decir una palabra o algo, pues tenemos el micrófono abierto. Quien quiera añadir, que nadie se quede sin nada que desee decir. Bien, muchas gracias, Luis. Gracias, Juan. Bueno. Gracias, Luis. Luis. Nos Gracias a vemos todos. entonces el 6 de octubre, ¿no? 6 de octubre creo que es la siguiente, sí. Bueno, Okay. pues Perfecto, nada, mil gracias. muchas Un gracias a abrazo a todos. todos. Excelente. Adiós. Gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Adiós. Obrigada.